Hola a todos, soy Balún Payaleve, docente del área de nuevos medios de la Escuela La Pajarera y quiero contarles que este año hemos realizado tres talleres en el área de nuevos medios. El primero fue El cuerpo en el videoarte, el segundo fue Microvida y nuevos medios y el tercero fue Bioartes mediales territoriales. Estos talleres tuvieron como resultado final una exposición en una galería de arte virtual con todas las personas que llevaron a cabo las distintas actividades de nuestros talleres. Para conocerlo, les quiero mostrar las galerías virtuales, vamos a hacer un pequeño recorrido y les voy a contar de qué se trató cada uno de ellos. Esta es la galería de El cuerpo en el videoarte. En esta exposición se encuentran distintas obras que corresponden a artistas que participaron en dicho taller impartido durante a principios de el invierno de este año, otoño-invierno. El objetivo de este taller fue explorar la relación entre texto e imagen en movimiento y crear en base a la relación con nuestro cuerpo como primer soporte sensorial. Para ello utilizamos distintas metodologías de trabajo que se basaron en prácticas ecosomáticas al principio de cada sesión y luego trabajamos distintos conceptos teóricos y ejercicios de creación que dieron como resultado 6 sesiones llamadas Mi primer soporte sensorial, En el hogar memorias corporales, Más que cinco sentidos aplicados al guión, Tiempo y espacio en el guión gráfico, Visiones de un futuro pasado y postproducción. En esta galería podemos explorar distintas obras del taller, algunas fueron en formato de videoarte, otras se dieron también mediante distintos ejercicios fotográficos, ejercicios de escritura, de composición en formatos diversos, como los que se pueden ver acá. Esta galería está aún en construcción, así que me detengo con esta y paso al siguiente taller. La siguiente galería corresponde al taller de Microvida y Nuevos Medios, el segundo taller de nuestra área, en que artistas de diversos territorios e intereses confluyeron en un micromundo forjado cada semana. Esta es la galería de Microvida y Nuevos Medios. La exposición colectiva de quienes tomaron el taller corresponde a artistas de diversos territorios e intereses que confluyeron en torno a distintas reflexiones respecto del micromundo. Nos acompañamos en la transición entre el invierno y la primavera y en esta muestra colectiva hay distintas obras en proceso, obras que oscilan entre el cuerpo, el papel, las inteligencias artificiales y los continuos ciclos degenerativos y regenerativos. Siempre mantuvimos el juego como consigna, especulamos, imaginamos modos posibles y combinamos la versión de cada quien. Criaturas resistentes, criaturas de poder, guerreros neoancestrales conviven en esta exposición necesaria para seguir siendo con todo, aún con la dualidad de ser humanos. Al principio de esta galería nos podemos encontrar con el texto curatorial y posteriormente el listado de artistas que finalizaron efectivamente el taller. Aquí se pueden ver los primeros ejercicios que correspondieron a distintas criaturas especulativas en las que trabajamos bajo la idea de una ficha científica. Hay distintas imágenes creadas con IA también, otras obras que se presentan en formato video que también están disponibles en nuestro canal de YouTube. Por esta galería se puede explorar y encontrar con diversos temas. Ya en esta pared nos encontramos con obras que corresponden a la idea de imaginar guerreros neoancestrales, aunque cada quien por supuesto que trabajó en base a distintas criaturas de poder que fueran del interés de cada artista. Les invito entonces a revisar cada uno de los videos de esta galería, a considerar las diminutas formas de vida como una manera de aprender y de resistir en la actualidad. Algunas personas también trabajaron con formatos análogos como el dibujo y en esta última imagen podemos ver las consignas bajo las que fuimos trabajando en cada sesión. Deja que la vida aparezca ante tus sentidos cuando le ofrendes tu silencio. Deja que las cosas se pudran. Deja que los métodos se tornen híbridos. Déjate ser con todo. Dejemos alteraciones rebeldes. Deja que se propague la resistencia diminuta y sensible.
Esta fue la Galería de Microvía y Nuevos Medios, el segundo taller del área de nuevos medios de La Pajarera este año. Por último, nos encontramos con el taller de bioartes mediales territoriales que también se dio durante la transición de la primavera, hasta ya instalarse. En esta galería encontramos también el texto curatorial que dice que bajo el alero de la Pajarera Escuela de Artes nos reunimos siendo personas desconocidas y caracterizadas por diversas intersecciones, a construir confluencias e intimidad en las bioartes mediales. En este viaje creamos mini obras en base a nuestros sentidos de pertenencia, cuidado y creación, empleando herramientas de la visualidad, el sonido, la escritura, el cuerpo y más. Es preciso considerar a las bioartes como una forma de arte contemporáneo caracterizada por abordar y problematizar la relación con la vida que, en este caso, se fusionaron con el trabajo con diversos medios, tecnologías de fácil acceso. Aquí les invitamos a conocer el registro de nuestros procesos y obras en una galería que permanece abierta para que cada quien pueda acceder con calma. Las 6 sesiones fueron Tierra de Nadie, Cuando sea pliegue, Iluminar la lengua inquieta, dentro de las obras El silencio, Nuestra nación imaginaria y Sucesión ecológica. Dentro de estas partimos diferenciando cuál es la imagen que se proyecta de los lugares que habitamos en plataformas como por ejemplo Wikipedia o los buscadores como Google, y fuimos contrastando esto con nuestros propios relatos territoriales y también imágenes de nuestros territorios. De esta manera fuimos desconfigurando la representación como un acto de resistencia también. Posteriormente saltamos a crear también en formato colectivo. Por ejemplo, esta es una obra que corresponde a una bandera de una nación imaginaria en la que pudieran convivir los distintos modelos y las distintas convicciones de cada uno de los artistas de este taller. Aquí podemos encontrar algunas obras de las finales del taller, corresponden a distintos videoarte en que se trabajó en base a modelos 3D, a modelos análogos, en base a greda, a tierra, a harina, a agua, distintos desechos, descomposiciones. Luego trabajamos también con distintas capas sonoras y también con escritura creativa. Aquí encontramos otras de las banderas de las naciones imaginarias que se crearon, como por ejemplo la Comuna Autónoma de Liquenosis, cuyo lema es Construimos con la sabiduría y con la curiosidad del corazón. Otros de los conceptos que atravesaron nuestro taller y nuestras reflexiones fueron libertad, respeto y ternura. Estas imágenes fueron creadas con inteligencia artificial. Aquí tenemos otras de las obras que constituyen el cierre del taller. Excelentes obras, así que de verdad invito a que puedan ingresar a la galería, explorarla con calma y también, por supuesto, invitar a otras personas a conocer las obras de estas artistas de distintos territorios, considerando que es necesario, es urgente para muchos lugares dados los conflictos socioambientales y la crisis que estamos viviendo a nivel no solo climático, sino también de nuestras culturas. Y por último se encuentra un video como resultado de las obras de modelado 3D con los de cada participante del taller. Muchas gracias por interesarse en la pajarera, por seguir nuestros talleres, por participar. Celebramos, por supuesto, y por siempre el compromiso de distintos artistas que terminaron estos procesos, quienes nos acompañaron y también constituyeron parte de estas 3 galerías virtuales. Y les invito a seguir instrumentalizando los nuevos medios, las distintas fusiones entre las tecnologías de nuestros cuerpos, las tecnologías de la naturaleza y también las tecnologías artificiales en función del cuidado de las distintas formas de vida. Muchas gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es Constanza Valderrama. Yo fui la profesora que impartió el taller de fotografía y materiales de la Pajarera 2024. En nuestro taller vimos distintas técnicas en relación a la fotografía, de técnicas que entrecruzan la fotografía, las imágenes, con distintas materialidades. Y así las materialidades les otorgan otros significados, otras cualidades
formales y otras cualidades conceptuales también eh, a las imágenes que son muy interesantes de trabajar. Eh, las técnicas que trabajamos fundamentalmente fue el fotocoloreado, el fotobordado, también hicimos collages geométricos con fotografía y collages minimals con fotografía. Entonces ahora les quería mostrar un poco eh, algunos de los eh, resultados que tuvimos en el taller. Voy a compartir. Ahí está. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver algunos de los ejercicios que hicimos con nuestra primera técnica del fotocoloreado, donde trabajamos fotografías en blanco y negro intervenidas con un coloreado a base de tinta muy diluida con agua eh, para darle distintas sensaciones y distintas intervenciones a las imágenes. Como con esta tinta tan diluida damos el efecto de acuarela. Y en este caso, por ejemplo, el color tiene una degradación que abarca todas las fotografías. Acá, por ejemplo, está más sectorizado. El color está cada color en un sector determinado. No es una degradación, sino que es un coloreado eh, muy delineado a partir de la imagen. Acá también es un color sectorizado, si se fijan, con colores un poco más fuertes, trabajando una concentración mayor de la tinta. Y acá están más bien diluidos para dar una sensación de más similar a la acuarela, una sensación también más nostálgica y más antigua, como si estuviéramos trabajando eh, o viendo imágenes de archivo mucho más antiguas. Acá también se da un efecto bastante interesante con la mancha a través de la tinta diluida. Después la otra técnica que trabajamos fue el fotobordado, donde también intervenimos fotografías, varias de las fotografías que intervenimos fueron en blanco y negro, intervenidas con colores, para dar distintas sensaciones. Acá hay otras a color, eh, para también dar y acentuar ciertos simbolismos que tienen las imágenes. Y luego pasamos al collage geométrico, donde trabajamos técnicas fundamentalmente desde las líneas rectas y las curvas, para trabajar el collage desde una manera muy sistemática, muy controlada. Estos son collages que son trabajados de manera muy premeditada y dan resultados bastante interesantes con intervenciones que muchas veces pueden ser súper sencillas, pero desde la geometría dan una pulcritud que es bastante interesante. Acá, si se fijan, es solo un círculo y da una sensación, o esta otra imagen fotográfica donde se hizo un trabajo de collage geométrico en una zona de la imagen contrastando con la otra. Acá igual, a través de la geometría mezclando una imagen con la otra para hablar de distintas simbologías que vemos atrás de las imágenes. Y luego finalmente trabajamos el collage minimal, que es una técnica de collage donde es un desafío de poder mezclar 2 o 3 imágenes fotográficas para generar una imagen final. Ese es el máximo que podemos usar, 2 o 3 imágenes. Si se fijan, acá hay solo 2 soportes, 2 imágenes, una imagen fotográfica y una postal escrita atrás. Y solo el corte hace que se entremezclen. Acá son 2 imágenes con un corte también. Entonces, de una manera muy minimalista se genera un resultado bastante interesante. Acá también, desde la fragmentación y superposición. Acá igual, estas son 2 imágenes fotográficas. Entonces, figura y fondo, cómo interactúan y muestran distintas ideas del autor.
Y esta última que les quería mostrar a modo de ejemplo, también muy interesante, como también desde un minimalismo entre la imagen y el texto, cómo podemos trabajar el color, em, o sea, el collage, desde una manera muy simple, pero muy aguda y muy intelectual en el fondo. Acá hay muchas ideas detrás. Entonces, eso, creo que los resultados fueron muy satisfactorios, mis estudiantes estaban muy contentos y hasta el día de hoy me han escrito que están muy estimulados y siguen haciendo eh, muchos ejercicios en base a estas técnicas que aprendimos. Así que nada más que agradecer a la pajarera y a todo su despliegue, porque la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Muchas gracias. Bien. Hola a todos, soy Cuchal Vargas Guayquimilla, actualmente colaboradora y profesora en la Pajarera. Soy artista visual, escritora, performer y hoy día les quiero contar un poquito, más o menos resumido, sobre lo que hicimos en un taller que se llamó Visualidades y Escrituras Performativas con enfoque pueblos originarios. Fue un taller muy hermoso donde pudimos, ¿cierto?, con los participantes encontrarnos en qué es la escritura, cómo se aborda con el cuerpo, cómo podemos ver, ¿cierto?, diversas propuestas y escribir con el cuerpo. Eh, Siento que muchos de los objetivos fueron alcanzados porque los estudiantes dieron todo de sí, lo cual fue muy hermoso, fue una gran entrega y pudimos analizar un proceso creativo, activo y colaborativo, tanto de ellos como, ¿cierto?, de sus mismos compañeros, entonces iban creando todos en conjunto. Celebrar el error, que era muy importante porque eso nos hacía, ¿cierto?, ir mejorando parte del aprendizaje y la creación donde finalizamos, ¿cierto?, con videos, tener una disciplina de trabajo, generar un sistema de bitácora donde pudiesen preguntarse a sí mismos qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, sensaciones corporales, etcétera. Un compromiso con el cuerpo y un encuentro con el cuerpo mismo, vincular la performance con la escritura y hacer una revisión de autores, tanto poetas como teóricos y otros que tuviesen relación con los pueblos originarios y la creación desde pueblos originarios. Entonces, esto ha sido parte de este taller. Yo estoy muy feliz, así que agradezco la participación, el interés por participar y me gustaría ahora mostrarles eh, dos videitos del proceso. El gato. El gato es un mamífero de 4 patas, de la familia de los felinos. Siempre cae de pie. Tiene bastones en sus retinas que lo hacen ver muy bien de noche. El gato tiene garras retráctiles con las que desgarras a sus presas. Es un animal salvaje por naturaleza. Bueno, ahí pudimos ver en este proceso bien sencillo cómo podíamos vincular una historia personal que tenía el artista y de cómo pudo lograr proceso de la misma infancia, entonces fue súper importante también el proceso, si bien es corto aquí, involucra mucho trabajo con respecto a revisar la propia bibliografía, entonces eso también nos pareció importante. Y aquí voy a mostrar el último. Despierto rocío superpuesto, translúcido en la micropiel, opaco en el agua,
Me habito en quien se habita de mí, en esencia ligera, como diluida o tensada la piel. ¿A dónde fui a llamarme, sumergida en la espesura condensada? ¿A dónde fui a esperarme, aún disuelta inmóvil en el humo, aún teñida en la oscuridad, a punto de reventar, frondoso en la luz, estalla? Bueno, y entonces ahí pudimos ver unos trabajitos más cortos al menos de este proceso, porque hay varios más que sería importante verlos, ¿cierto? En otras plataformas. Y yo más que nada quisiera agradecer la participación de los participantes porque fue un proceso de aprendizaje tanto a mí como artista, también y de cómo ir vinculando, ¿no es cierto?, como personas creativas en las cuales todos podemos hacer procesos en los cuales involucre el arte. Así que estoy muy, muy contenta, agradecida de este grupo y espero seguirles viendo, creando y colaborando. Así que muchas, muchas gracias por estos textos que crearon, por estos videos que terminaron con performances. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Un abracito. Hola, soy Graciela Carrasco y este año impartí el taller de fotoálbum y narrativas para la Escuela La Pajarera. Fue una muy linda experiencia ya que trabajamos con el álbum familiar. Entre 15 y 20 alumnos participaron del taller, recopilando, activando su propio álbum. Fue una experiencia muy bonita porque hay gente que no tenía fotografías de la familia y fue una instancia que les sirvió como para ir juntando con los primos, con los hermanos, imágenes quizás que habían tenido un poco olvidadas de sus familiares o de la gente que para ellos era importante. Trabajamos con el relato, cómo todas estas series de imágenes se van uniendo en torno a nuestra memoria, a nuestro, de alguna manera, constelación que vamos armando a través de nuestros recuerdos y generamos entonces nuestro propio álbum en distintos tipos de formatos. Si bien había un formato que estaba ya predeterminado, al final como que nos soltamos y cada uno trató de trabajar en el formato que se hacía un poquito más pertinente de acuerdo a la temática de su álbum familiar. Creo que el trabajar con la memoria, yo de hecho dentro del taller a mí me pasaron muchas cosas también con las distintas temáticas que todos los alumnos que estaban trabajando y me pareció muy interesante el trabajo de memoria que cada uno tenía, cómo recordamos a través de cada detalle, detalles que son muy personales, otros que también corresponde como a relatos comunes que a todos nos pasa, que a lo mejor los olores, las casas de las personas que nosotros queremos nos quedan grabados en el recuerdo. Entonces fue una experiencia como de relato también muy bonita, que se transformó en un relato visual a través de la temática del fotoálbum familiar. Les quiero compartir un poquito los procesos por los que pasamos en el taller. Empezamos un poco a ver primero, ¿cierto? Las primeras fotografías, cómo fue tomada, qué es como capturar el primer momento, eh, que para poder entender que en el fondo la fotografía viene a ser como un contenedor de los recuerdos en esa época. Eh, y bueno, y que todavía lo es de alguna manera, lo único que cada vez es más frágil la permanencia de la imagen y del recuerdo a través de las fotos, porque vemos que todo el tiempo están corriendo miles de imágenes a través de los teléfonos móviles o de aparatos que de repente si se nos pierden o si se echan a perder, como que perdemos parte de esos recuerdos. Eh,
Hay una frase muy bonita que dice: la humanidad también ha inventado en su extravío crepuscular, es decir, en el siglo XIX, el símbolo del recuerdo. Ha inventado lo que hubiera parecido imposible. Ha inventado un espejo dotado de memoria. Ha inventado la fotografía. Entonces, me pareció interesante que nos agarráramos de ahí, como de este espejo dotado de memoria, para poder partir la temática del taller, planteando como de este volver a mirar, eh, como de volver a revisar esas imágenes que estaban en las casas de nuestros familiares, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y empezar a ver quiénes eran las personas que aparecían en esas imágenes, qué me pasaba al ver esas imágenes, porque a lo mejor el álbum no tenía que ver con trabajar solamente con personas que fueran tan cercanas a mí, sino que también, como voy a mostrar más adelante, podemos trabajar con la incógnita de personas que aparecen en los álbumes. Y atendiendo esto como también de la fragilidad de la imagen actual, lo que hablamos, y de reconstruir estas memorias futuras a través de la generación del álbum. Aquí mostramos distintos procesos, distintos tipos de álbumes. Ya aquí pasamos, ¿cierto?, como de los álbumes, como de fotografías más antiguas, como del siglo XIX, a principios, en 1854, cómo fueron evolucionando también los álbumes de fotografía, como este que vemos acá, que ya es como de los años 80, que tienen otro tipo de materialidad. Y aquí ya abordo un poco el ejemplo de que yo empecé a trabajar con mi álbum fotográfico, y empecé a trabajar con imágenes que yo vi que estaban rotas dentro del álbum. Entonces me llamó la atención y empecé a armar un relato en torno al álbum de mi familia. Mi primer estremecimiento tuvo que ver con el desgarro de ciertas imágenes, y la pregunta de quién querría borrar a alguien de esta foto. Porque porque esta imagen agredida es tan particular y se vuelve tan simbólica. En esta acción de activar el álbum aparecen un montón de posibilidades, ¿cierto? De la encuadernación, por un lado, que es lo que les comentaba anteriormente, que había establecido un formato específico, pero de acuerdo, ¿cierto?, como a, a la activación del álbum fueron saliendo nuevas ideas, y que los soportes quizás fueran más pertinentes con la temática que yo estaba planteando. Como para algunas de las alumnas era muy significativa la casa donde se crecieron, eh, y el libro finalmente terminó siendo, el álbum, perdón, siendo la estructura de una casa. La activación del archivo, como les comentaba, a partir de ya cuando tenemos el relato, tenemos las imágenes, empezamos a ver cuáles son las posibilidades, cómo la imagen dentro del álbum nos empieza a hablar y nos empieza a contar también a través del relato visual, más que de las palabras, y empezamos a trabajar un poco con la diversidad de técnicas, donde hay infinitas posibilidades, la búsqueda de huellas, historias perdidas, los recursos creativos, donde la ficción posibilita distintas lecturas, que es lo que hablábamos, que no solamente podemos tomar temáticas personales, sino también podemos crear un relato nuevo y de ficción, que la genealogía familiar o la reconstrucción, con especial énfasis en reinterpretar también, puede ser un cambio que genere otras narrativas. Aquí más o menos estamos explorando cómo podemos intervenir la imagen, que nos puede dar distintas posibilidades, cómo podemos escribir a través del texto, renombrar las imágenes, darle otro significado. También hicimos algunas clases con intervención de bordado en la fotografía, para los que querían darle quizás un gesto más manual a las imágenes, y que en realidad podía, como hablábamos anteriormente, infinitas posibilidades de activación. La aguja, en conjunto con el hilo, como el material, atraviesa lo que la fotografía encierra: la historia, la técnica, la luz, el material, haciendo conjunción con la práctica del bordado, trasciende siglos de sistemas para convertirse en un lenguaje de arte contemporáneo. Hablamos también que el bordado también es memoria,
que también muchos han aprendido de otros a coser, a bordar, y que tiene mucho que ver también con el lenguaje de la fotografía, del recordar. Bueno, vimos también hartas inspiraciones y referentes. Creo que el ver referentes también nos ayuda mucho para poder desarrollar después nuestro propio trabajo, con que nos podemos empezar a sentir identificados con las líneas, con los gestos, con los colores. Entonces aquí pasamos también hartos referentes, cómo se interviene la imagen a través del bordado, composición, y bueno, como distintos tipos de lenguaje. Después vimos también el collage, porque muchas de las intervenciones que se empezaron a hacer tenían que ver con incorporar distintos elementos simbólicos dentro de nuestro relato, y consideramos que el collage era como la técnica perfecta como para poder empezar a hacer estos diálogos entre las imágenes y algunos elementos quizás que podrían aportar simbólicamente a nuestro álbum. También mostramos referentes, ¿cierto?, de los distintos tipos de técnicas, y de ahí ya nos fuimos a la creación del relato, de pensar qué es lo que queremos contar, qué emociones queremos transmitir, a través de qué materialidades, cómo vamos a componer la imagen, pensando en que este relato está hecho más con imágenes que con palabras. Entonces empezamos a ver también las distintas posibilidades e interpretaciones simbólicas de la imagen. Como les comentaba anteriormente, el taller fue muy nutritivo en temáticas en cuanto a la memoria, de las diferentes maneras que abordaron sus álbumes también fue muy interesante. Y nada, creo que es un taller que nos deja mucho que hacer. Quedaron muy motivadas con seguir activando otros recuerdos, así que yo quedé muy contenta de la posibilidad de la Escuela La Pajarera también, que me dejara trabajar otro año más con temáticas que quizás son necesarias trabajar. Para algunas fue como un acto sanador. Para mí también fue una revelación de ver cuántos temas en torno a la memoria se pueden ir activando de distintas maneras. Así que muy agradecida, espero que hayan tenido alguna idea de lo que significó el taller, y espero que nos veamos muy pronto. Hola, ¿cómo están? Soy Vladimir Murgado, soy artista visual y grabador a cargo del taller de dibujos de memoria de la Escuela La Pajarera 2024. El taller que yo dicté es un taller de formato online y orientado principalmente a adultos mayores, sin ninguna experiencia previa en arte necesariamente. Es un taller orientado para todo tipo de público en ese sentido. Nosotros lo que hicimos es hacer ejercicios de precalentamiento para el dibujo, para soltar la mano, para aprender a utilizar las herramientas, los lápices, el carboncillo, los papeles también, el tratamiento de los papeles. Hicimos también ejercicios de proporción del rostro, que es lo más importante que queríamos aprender para poder llegar un poco más allá de lo que hacemos siempre y poder mejorar nuestra capacidad de retratar al otro. También lo que hicimos es un estudio de las partes del rostro por separado, de los ojos, la nariz, la proporción de estos elementos con relación al rostro también. Lo otro que hicimos también es dibujar desde nuestro recuerdo del otro, ya empezar a evocar lo que uno ve en el otro, en el que quiere retratar. Tratar de retratar la sensación que te genera una persona, lo que tú quieres recordar de él, si es una persona alegre, una persona más para adentro, que es muy importante tener en cuenta de que no solamente buscamos un retrato fidedigno que se parezca visualmente o proporcionalmente, sino que lo importante también es que el retrato te diga a ti lo que tú esperas de él, ¿ya?
Entonces, para los participantes es muy importante, en mi consideración, que aprendan eso, que aprendan a expresar a través del dibujo, a expresar la emoción que le genera a la persona, el recuerdo, también de un correcto uso de los materiales, una buena forma de preservar sus trabajos, de subirlos a formatos digitales también. Y por supuesto también recomendar ciertos libros también de dibujo para aprender proporción, para aprender ejercicios de movilidad también. También los otros libros son de un poco más de concepto, de terminología que les puede servir mucho para más adelante como desarrollarse en el mundo del dibujo, de las artes, etc. Y bueno, invitarles a participar siempre que puedan en estos talleres, y en www.escuelalapajarera.com también pueden encontrar toda la información y todo el registro de estos cursos que hemos dado el año 2024, junto con la página del Instagram de La Pajarera. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Primero presentarme, mi nombre es Carla Loaiza, vivo en el sur de Chile, en una localidad muy bella que se llama Piedra Azul. Contarles que yo estuve a cargo de desarrollar el taller Memoria y Patrimonio de la Artesanía del sur de Chile, donde participaron entre 15 y 18 mujeres de todo Chile que se conectaron para poder compartir, para poder profundizar en torno a este patrimonio tan importante que nos da identidad, ¿no es cierto? Contarles que estuvimos 6 sesiones trabajando y que los contenidos más importantes fueron los libros que he publicado hasta la fecha. Contarles que he publicado 5 libros y pudimos hacer un recorrido por cada uno de ellos, sobre el Chale la Mujer del Sur de Chile, por ejemplo, que es el último libro. También trabajamos Memorias Textiles, que es el primer libro que saqué en el 2017, ¿no? Que trabajo en la provincia Palena. También trabajamos el tema de las fibras vegetales, un tema muy importante también dentro de la artesanía, donde he tenido la posibilidad de sacar 2 libros a la fecha, un legado tejido en fibras vegetales, que es en la provincia de Yanquihue, y un libro maravilloso también que hicimos de textil, que se llama Tejedoras del Mar Interior, con mujeres de toda la zona de las islas desertores. Bueno, todos estos contenidos fueron compartidos en 6 sesiones teóricas y prácticas, donde en el fondo ellas conocieron las técnicas, las herramientas, los actores, y se motivaron para hacer un ejercicio práctico muy bello, donde mostraron trabajos hechos tanto por ellas como algunos objetos textiles, objetos artesanales que tenían guardado de sus familias. Es un patrimonio familiar que ellas quisieron compartir. Vemos chales, vemos ponchos, vemos frazadas, ¿no es cierto?, que tenían en sus hogares, que tenían una memoria, y quisieron también en este ejercicio práctico compartir con las demás alumnas la historia de estas piezas que hasta el día de hoy ellas atesoran en sus espacios interiores, y que también ha sido algo motivador para seguir investigando, seguir formándose en el área de artesanía. También había muchas de las alumnas que son creadoras, que son personas que en el fondo no solamente investigan la artesanía, sino también con sus manos crean bellas piezas, tanto en fibra vegetal, en lana, ¿no es cierto?, en diferentes materialidades que son parte de la identidad del sur de Chile, como también experimentaciones, ¿no es cierto?, con diferentes soportes que puedan ellas también expresar sus pensamientos, expresar sus reflexiones. Este taller fue una experiencia muy bella, muy femenina también, porque éramos puras mujeres las que estábamos aquí compartiendo, y muy bella porque siempre es bueno el intercambio, ¿no? En estos procesos de registro, a las personas que estamos interesadas en el patrimonio, siempre es bueno compartir con otras personas también los trabajos que se están realizando, los aportes que se están haciendo a este país, para poder continuar con esta labor que en realidad tenemos que seguir haciéndola, ¿no? Porque es la única manera de que podamos tener una cultura sólida, una identidad y una pertinencia territorial también. Estoy muy agradecida de este espacio, especialmente de la escuela, por haberme dado esta posibilidad de haber dado clase,
y también de todas las alumnas, ¿no? Que tuvieron la perseverancia, la constancia, el interés de compartir, de aprender más, de dialogar y de también de preguntar, ¿no? De tener esta inquietud de ir descubriendo cuáles son las técnicas, ¿no es cierto? Las técnicas artesanales que hasta el día de hoy están presentes en nuestro territorio. Así que nada, agradecer, motivarlos a seguir participando de la Escuela Pajarera, que es una instancia virtual gratuita donde nos podemos encontrar, donde nos podemos formar, compartir y seguir proyectando la identidad de nuestro país. Así que muchas gracias. Saludos a todas y todas quienes estén viendo este video. Mi nombre es Cristian Bustamante, yo soy el profesor y coordinador del taller de dibujo y pintura experimental en la Escuela La Pajarera de este año. En este taller nosotros desarrollamos 6 sesiones de clases, en las cuales estaban divididas en 3 partes. Una parte tenía que ver con la revisión de la pintura de paisajes a lo largo del tiempo, revisando algunos momentos claves, donde pudimos revisar cuáles eran los distintos enfoques a los cuales se limitaba la pintura de paisajes en ciertos periodos, revisando algunas temáticas, revisando los enfoques, cuáles eran los propósitos, ¿ciertos?, en los cuales se trabajaba. Y posteriormente desarrollamos un taller más práctico, en la cual revisamos a un autor en particular, que es Alexander Cossens, que es un autor de más o menos del periodo romántico en Inglaterra, y que proponía una metodología de trabajo bastante particular, y que a través de un método de trabajo nosotros pudimos aplicarlo a nuestros ejercicios durante el desarrollo del taller. Y por la última parte revisamos algunos autores de pintura chilena, en la cual principalmente revisamos a Adolfo Kuv y a Natalia Babarovic, cómo trabajaban la pintura, con qué motivos, y durante la revisión de estas referencias, la idea fue buscar estrategias que nosotros podamos aplicar a nuestro trabajo. Era un espacio también donde invitábamos a todos aquellas integrantes que estaban comenzando como una aventura en las artes visuales. Había gente del taller que tenía ya un poco más de experiencia, unos que eran sus primeros trabajos. Entonces la idea era que en este espacio puedan converger cada uno de ellos y que vayamos compartiendo nuestros avances sesión a sesión. La verdad es que era un espacio de mucho diálogo, de mucha conversación, y que se iba complementando con esta parte como más práctica. Les voy a compartir algunos de nuestros resultados para que puedan ver el proceso que les estoy comentando. En una primera parte comenzamos revisando a autores nacionales, a autores a lo largo del tiempo, en la cual lo que se buscaba era poder desarrollar estas estrategias que proponía Alexander Cossens. En una primera parte del trabajo práctico, nosotros dimos espacio a la improvisación a través de lo que proponía Alexander Cossens sobre los blots o manchas de tinta. En estos ejercicios, lo que hacíamos era una improvisación de ciertas temáticas, de ciertas ideas que nosotros teníamos, y que cada quien de manera individual iba desarrollando, ¿cierto?, a través de solo manchas, sin estructura o un dibujo estructural, poder hacer una propuesta de alguna creación artística. El resultado eran estas improvisaciones en tinta, la cual lo que buscaba era precisamente el ejercicio de improvisación, de poder conocer los materiales, que en este caso uno de los materiales más importantes con el que trabajamos fue la tinta china, porque era un material muy accesible, que era de fácil manipulación, de fácil obtención. Entonces fue nuestro material principal con el que trabajamos. Entonces lo primero era
hacer el ejercicio de la improvisación con manchas de tinta. Los resultados iban variando, ¿cierto? Dependiendo de la mano y de la visión de cada quien, donde, como les decía, a través de la improvisación nosotros íbamos armando paisajes que estaban dentro de nuestra cabeza. No eran unas referencias visuales, sino que más bien todo tenía que ver con la improvisación, con la información que se estaba procesando en el momento, con lo que estábamos ahí conversando, ¿cierto? Y aparecían estos ejercicios que tienen a la vez una- unos elementos figurativos, ¿cierto? De la naturaleza, pero a la vez como yuxtapuesta con la abstracción, ¿cierto? Y con los ejercicios más gestuales. Los resultados iban variando, ¿cierto? A medida que iban familiarizándose con el material, iban apareciendo ciertos resultados, íbamos buscando ciertas estrategias, el uso de la línea, el uso de las manchas, de las formas y de cómo las direcciones y todo ese trabajo más gestual podía encauzar o podía ayudar a la estructura final como del trabajo de improvisación. Los resultados fueron variados, ¿cierto? Cada quien tenía su imaginería ahí dispuesta y nada, también el espacio se daba para comentar, ¿cierto? Para más o menos ir revisando qué intereses tenía cada quien, cuáles eran los motivos por los cuales cada uno estaba trabajando, cómo habían llegado al taller, ¿cierto? Luego de ese proceso de improvisación, nosotros dimos espacio para otra estrategia que tenía que ver con diluir nuestro material para generar distintas opacidades, ¿cierto? O tonos de un mismo material. Lo que iba a provocar esa estrategia era generar profundidad, ¿cierto? A través de manchas, sin utilizar la perspectiva euclidiana y sin generar dibujo. Podíamos improvisar y generar esta sensación de profundidad solo por el grueso del material, ¿cierto? Por la pigmentación con la que se usaba en el trabajo. Los resultados también tenían que ver con eso, o sea, improvisaciones de pinturas paisajísticas que también proponía Alexander Cosen, pero esta vez con ese enfoque, donde mientras más diluida la tinta, mientras menos pigmentación tiene, nos iba a ayudar a generar esa sensación de profundidad en nuestro trabajo bidimensional. Y al contrario, mientras más cerca estén los elementos de referencia, estos trabajos iban a generar contrastes más fuertes, ¿cierto? Mayor pigmentación, lo que iba a generar como una sensación de contraluz. Fueron resultados bien interesantes donde aquí ya cada quien iba mejorando mucho la estructura, se iba mejorando muchísimo las proporciones, las estrategias cada vez eran más utilizadas y los resultados también van dando cuenta de eso, ¿cierto? Como por medio de esta improvisación también de manchas, ya usando nuevas estrategias, íbamos generando esa profundidad de campo en el trabajo bidimensional sin la necesidad de recurrir al dibujo más estructural. Además, en el taller se proponía que cada quien también iba a desarrollar sus propias temáticas, sus propias ideas, era un espacio libre de participación y de la cual también podíamos ver elementos como más identitarios, más poéticos y de referencias propias. Los resultados también fueron bastante interesantes, lo comentábamos también en las sesiones, donde con muy poquitos elementos, con muy poquitos recursos ya se podían generar visualidades muy interesantes. Y con el objetivo principalmente de poder buscar la mayor cantidad de usos de un solo material aplicados a un trabajo visual. Y para ir finalizando el laboratorio, el espacio de creación, realizamos dos estrategias de pintura clásica o de dibujo también que tenía que ver con cómo yo podía buscar estas estrategias para resolver un dibujo en la cual pudiese tener mayor estructura, mayor definición de la imagen, poder llegar a algo quizás más realista. Las estrategias que utilizamos fueron dos, una que era la grilla, ¿cierto? Donde podíamos hacer cuadrículas a partir de una referencia visual. Nosotros podíamos utilizar una foto o una imagen cualquiera
dividirla en cuadrículas para poder acercarnos a un dibujo mucho más exacto, sin la necesidad de estar haciendo un dibujo tan técnico, un dibujo con más tiempo, sino que algo mucho más rápido. Y que no solamente caería en el dibujo, sino que también nos iba a servir para la estructura de una pintura, para poder trabajar cualquier imagen que tengamos a mano. Habían ejercicios bastante sencillos, ¿cierto? Una en blanco y negro, también estaba la posibilidad de trabajar a color, también se dio el espacio para poder trabajar con otros materiales como acuarelas, lápices de colores, óleo y de manera presencial, ¿cierto? O sea, dentro de la virtualidad, pero en tiempo real poder ir haciendo correcciones, haciendo sugerencias de cómo ir utilizando ciertos materiales. Cómo podían, por ejemplo, utilizarse los grafitos con la pintura o las tintas chinas, poder trabajarse con otros materiales y poder resolver todas las dudas posibles. Entonces, a partir de eso, el taller nos buscaba generar como una obra en particular o tratar de lograr como ciertos objetivos de lo que se planteaba en clase, sino que más bien era cómo nosotros nos adecuábamos primero a los recursos que tenía cada quien en el espacio y segundo, poder dar espacio, ¿cierto?, a la improvisación de estas técnicas, poder interiorizarlas, llevarlas de manera práctica. Entonces, eh, el taller, ¿cierto?, fue diverso en sus resultados. Se dio el espacio para que quienes estaban familiarizándose con estos materiales y con estos ejercicios por primera vez pudiesen tener ese espacio de consulta, de resolver dudas, pero también a quienes ya iban desarrollando, tenían un trabajo visual desde quizás otras disciplinas, pudiesen también integrar estos ejercicios, poder integrar estos recursos y estas técnicas. Para eso, lo que hicimos fueron revisar 3 presentaciones en las cuales podíamos ver y comentar aquellas técnicas que pudiésemos ir utilizando. En la primera presentación, por ejemplo, tuvimos una breve revisión de la pintura de paisajes. La idea era, como les decía, hacer una revisión de cómo iba evolucionando la representación del paisaje a lo largo del tiempo. Con qué fines, con qué técnicas, para qué propósitos. Todos eran referencias muy distintas unas de otras que nos permitía avanzar desde el pasado, ¿cierto?, hasta la época contemporánea, revisando algunos trabajos nacionales, ¿cierto?, de periodo colonial, hasta terminar con autores contemporáneos como Peter Doig. Después, lo que pudimos realizar y revisar, ¿cierto?, fue el trabajo de Alexander Cossens, que aquí estaba todo el trabajo como duro o más agudo, ¿cierto?, de revisar. Revisamos este trabajo que publicaba en 1785, un nuevo método para asesorar a la inventiva al dibujar composiciones paisajísticas originales, ¿cierto? Revisamos un poco las dimensiones, los materiales, cómo a través de la improvisación de las manchas íbamos generando ciertos paisajes que se nos vienen a la mente, ¿cierto? Y también revisamos parte de su trabajo como obra original, ¿cierto?, en una segunda parte que tenía que ver con este trabajo mucho más personal, que se salía de lo que se proponía en este libro, sino que más bien era la revisión de su obra como tal. Y revisando las estrategias que íbamos comentando a lo largo del laboratorio del espacio de taller. Y finalmente terminamos el laboratorio con revisando con esta presentación, ¿cierto?, de pintura chilena sintética, donde la que se buscaba era que cuando apliquen su estrategia puedan hacer ejercicios de pintura sencillos, con muy pocos materiales, con técnicas mucho más rápidas de pintura,
pero que también podamos observar como las técnicas de trabajo más clásicas de pintura, ¿cierto? A través de Adolfo Kuh, que buscaba precisamente buscar motivos muy sencillos que se pudiesen armar en casa como bodegones, hasta Natalia Bavarovic, que complejizaba la idea de la imagen que se estaba reproduciendo, ¿cierto? Con referencias sobre frames de ciertos videos, de ciertas performances, ¿cierto? Un trabajo mucho más contemporáneo, pero a la vez que nos permitía como esa libertad de buscar las referencias e imágenes visuales que también a nosotros nos parezcan pertinentes o relevantes. Y finalmente poder revisar estos ejercicios de grilla y grisalla, cómo se iban modificando a lo largo del tiempo, cuáles eran esas estrategias que íbamos a utilizar, ¿cierto? Para poder acercarnos a ciertos dibujos o estrategias para poder resolver nuestro trabajo de manera más rápida. Eso fue la revisión de nuestro taller. Como les decía, fue un espacio de trabajo bastante ameno, donde gran parte de los participantes, mayoritariamente mujeres, tenían este espacio de diálogo, de acercamiento y aproximación con las artes visuales, y que lo más importante yo creo que fue eso, como tratar de generar un espacio diverso, abierto a todas las consultas y a todas las preguntas que pueda tener cada quien de manera individual, pero que a la vez se comparta y podamos ver también cómo iba desarrollándose el trabajo de los compañeros y compañeras en paralelo, y como les decía, generar espacios donde pudiésemos compartir y dialogar nuestros propios intereses. Esos fueron los resultados de manera muy breve, así que espero que les haya gustado, que les haya sido de interés, y estamos viéndonos en cualquier otra ocasión. Un abrazo grande. El aprendizaje que nos llevamos de las plantas y de los mapas junto con mi hijo es la pausa, la observación, la contemplación, y eso también nos lleva a un autoconocimiento. Y el mapa nos permite ser una herramienta de empoderamiento tanto individual y colectivo, al poder reunir todos esos conocimientos. El estudio de la cartografía botánica en Chile, conocimiento de la biodiversidad local, selección de especies y su distribución en espacios públicos, impacto ambiental y hábitos sostenibles. Y por último, participación ciudadana en actividades de conservación. El curso generó en mí muchas ideas para continuar defendiendo la naturaleza, haciendo conciencia mediante mapas que representen la gran diversidad de flora y fauna de nuestro entorno, apoyándome de la comunidad para buscar puntos frágiles de cada ecosistema y así saber cómo enseñarlo a los menores de manera de sembrar semillas que cuiden y respeten este gran tesoro en el cual vivimos. Que somos extensión de la tierra, somos cántaros, guardamos las aguas, somos el flujo de los vientos y el calor de la fogata habita en un abrazo. El territorio nos camina, nos moldea, al igual que nuestros pies abrazan los caminos y los moldean. La importancia de conocer y reconocer la vida, el agua, los seres que habitan, los animales, plantas, guardianes que protegen y sostienen la vida. Sabernos partes de este tejido y dibujar la propia ruta junto a quienes nos rodean. Reconocer el valor del relato de nuestras raíces, escuchar la voz de quien caminó y recolectar con amor y respeto, que ese respeto nos haga más libres y que los nuevos brotes traigan fruta para compartir, que aún queda camino. Hay caminos que conectan, hay caminos que cortan vida y otros que te acercan a tus vecinos, al agua, al cerro, a las amigas. El territorio son las aguas, las frutas y semillas, los guardianes de la tierra, los espíritus que viven en la cascada y en el brote. El territorio son las conversaciones, los mates, el baile,
el canto, los rezos, los caminos ya caminados. El territorio es aprendizaje, es la experiencia, es la vida misma. El territorio eres tú, el territorio soy yo.